Bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Yo soy Noel Delgado, Chief of Staff de Runa. Les quiero dar la bienvenida a este webinar en donde hablaremos de los retos del reclutamiento internacional. Antes de arrancar con el webinar, les quisiera dar un comercial de 1 minuto de nosotros. Runa es la plataforma de nómina y recursos humanos más simple. Runa nace en 2018 porque las nóminas en Latinoamérica se calculan mucho en Excel y los profesionales de recursos humanos pueden pasar una semana calculando la nómina. Hoy, Runa lo puede hacer en 15 minutos. Y no nada más calcula, también dispersa, o sea, le paga a los empleados, timbra ante el SAT y hace los movimientos ante el IMSS. En unos segundos les pongo nuestras redes sociales en el chat para que las tengan y puedan ver más de nosotros. Ahora, retomando este webinar, quisiera presentar a nuestras invitadas. María Santos es Head of People de Velvo. María es una profesional de recursos humanos con más de 15 años de experiencia en puestos estratégicos de gestión, adquisición y retención de talento, con especial foco en startups tecnológicas de rápido crecimiento. Empezó su carrera como headhunter en Catenon y posteriormente se incorporó como coach en una empresa de outplacement. Ha liderado estrategias de recursos humanos en Social Point, adquirida por Take2, Hotel Ninjas, adquirida por Booking.com y Marfil. Hoy es Head of People en Velvo, donde lidera la gestión del equipo humano. María es licenciada en Filosofía por la Universidad de Lisboa y cuenta con el DEA, parte del doctorado por la Universidad de Barcelona. Bienvenida, María. Hola, gracias por la invitación. Y también a Pamela Salas, que es Recruiting Lead en Nubank. Pamela cuenta con más de 7 años de experiencia en atracción de talento y recursos humanos. Ha laborado para reconocidas empresas como Michael Page, Pollo y actualmente Nubank. Su especialidad es arrancar proyectos desde cero, reclutamiento masivo y acelerar la expansión tanto de empresas tradicionales como startups. Pamela es psicóloga con una maestría en imagen pública y otra en The Power MBA. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Gracias, feliz de estar aquí y gracias por la invitación. Bien, les quisiera dar un poco de contexto. Debido a la escasez de mano de obra calificada, no solo en México, pero hoy en día es necesario buscar el personal calificado adecuado más allá de las fronteras del país. Perdón por la ambulancia. Los trabajadores calificados y talentos disponibles en el mercado laboral son cada vez más escasos. Como resultado, los trabajadores calificados pueden elegir su empleador. La llamada guerra de talentos obliga a las empresas a considerar cómo pueden diferenciarse de otros empleados y que pueden ofrecer a talentos como una ventaja sobre otras empresas. Esto es de gran importancia para convencer a los potenciales empleados de su propia empresa y poder mantenerlos en la empresa a largo plazo tras una exitosa contratación. Una empresa también puede crear varias ventajas para sí misma a través del reclutamiento internacional. No solo se amplía la oferta de trabajadores calificados. Los equipos con personal internacional también significan una ventaja competitiva, porque los miembros del equipo internacional recién adquirido aportan conocimientos y contactos especiales en sus países de origen. Bien, tenemos unas preguntas preparadas y vamos a cubrir esas preguntas y después dejaremos 10 minutos para el Q&A. Entonces quisiera empezar con la primera pregunta para Pamela, que es ¿cuándo se decide y en base a qué se toma la decisión de contratar talento fuera del país sede? Bueno, pues puede suceder por varias razones. Sobre todo esto yo lo he visto en áreas de tecnología, es decir, desarrolladores, y pasa cuando se tiene este sentimiento o también ya un mapeo donde se entrevistó a muchísimas personas en el país y no se está encontrando quizás las habilidades o las características que se requieren para las posiciones abiertas. Entonces, es cuando se decide tocar otras puertas. También yo he visto que sucede cuando hay un tema de presupuesto. Muchas veces en otros países, sobre todo hablándote de Centroamérica y Sudamérica,
se puede encontrar talento, pues quizás mucho más flexible que lo que vemos en México. En México no es que no haya talento, ¿no? Claro que hay, pero hay muchas empresas llegando a México y todos estamos prácticamente detrás del mismo talento. Entonces, como tú mencionabas, pues se vuelve justamente una guerra, ¿no? Y empezamos a canibalizarnos y quién ofrece más y quién da los mejores beneficios, quién es ya es 100% remoto. Entonces, básicamente, y recapitulando, es cuando se tiene esa percepción que ya no encontramos el talento necesario en el país. Claro. Pamela, creo que mencionas tanto la demanda como la oferta de talento y tocaste en los dos puntos, ¿no? Que es muy verdadero para el tema. Y con eso quisiera pasar a la siguiente pregunta para María. ¿La contratación internacional es viable incluso para empresas que aún no se han expandido a los países en los que están buscando talento? Sí, lo que tienes que tener en cuenta es qué estrategia quieres tener, ¿no? Si no tienes sede, entonces tienes que tener un plan alternativo, un plan B, por ejemplo, contratar una empresa de PEO que te hacen el outsourcing de las nóminas y que funcionan como si fueran el contratador dentro de ese país. Pero depende mucho de la estrategia de la empresa y de qué tipo de talento quieres adquirir y qué tipo de empresa quieres construir también, ¿no? En un mundo donde las fronteras cada vez son menos, con el acceso a la información todo el mundo, obviamente contratar talento internacional es mucho más fácil que hace muchos años, ¿no? Entonces también tememos que yo no lo veo tanto como una canibalización, no sé cómo se dice en castellano, pero lo veo más como el mundo se abrió mucho, entonces tenemos que pensar también fuera de nuestras fronteras. Ok. Sí, definitivamente, pues las videollamadas, no desde el COVID, pero desde antes han facilitado mucho el trabajo remoto. Obvio, COVID lo hizo más grande y ahora todos estamos en casa. Pero sí, completamente de acuerdo. Pamela, María tocó un poco en el tema, pero ¿se recomienda llevar a cabo el reclutamiento de forma interna o contratar una agencia especializada? ¿Qué es lo que tomas en consideración para hacer esta decisión? Ok, pues primero es analizar la capacidad que tienes internamente, ¿no? Qué tan grande es tu equipo de reclutamiento, o sea, cuántas personas tienes dentro del equipo que están especializadas o que tienen conocimiento de estos puestos que vas a buscar fuera. También si ellos ya han tenido una experiencia buscando talento internacional. Creo que es muy bueno también decir no sé, ¿no? Y es la primera vez que lo hago y apoyarte también en un tercero. Sobre todo porque en cada país, pues obviamente hay beneficios distintos, también el tema de impuestos, entender también rangos salariales, ¿no? Yo puedo saber con qué rango soy competitiva en México, pero no tengo ni idea cuánto tengo que pagar en Argentina, ¿no? O en otros países. Entonces, la verdad, yo sí recomendaría que sobre todo en un inicio te apoyes de un tercero, un headhunter, alguien que ya tiene experiencia internacional y que te pueda decir por dónde ir y luego ya después quizás replicarlo con el equipo interno. Claro. Esas diferencias sí que pueden ser grandes entre países, no sé, México y Argentina, pero definitivamente pues hay diferencias entre un país y otro. María, también si quieres entrar en cualquier pregunta, también Pamela, en preguntas a las demás, podemos tener una discusión más abierta y también con el público. Quisiera recordarle al público que tenemos un Q&A que pueden usar. Hay un botón abajo que dice Q&A y ahí pueden hacer sus preguntas. Lo bueno es, otra cosa adicional que es padre, es que le pueden poner like a las preguntas. Entonces, si hay una pregunta muy popular, va subiendo en el ranking y son las primeras preguntas que veremos en el Q&A antes de terminar el evento. Bien. María, cambiando de tema, ¿cuáles son los mejores canales o plataformas para encontrar talento internacional a la altura de las expectativas de la empresa?
Yo no creo que exista una plataforma mágica, sino que hay diferentes plataformas que se pueden utilizar dependiendo de la tipología de talento que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando talento tecnológico, que es la conocida War of Talent de ahora, puedes utilizar Stack Overflow, que lo busca worldwide y publicar ahí tus ofertas, etc. Después, en cada país hay cosas más específicas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica utilizamos VIA para postear todas las ofertas que tenemos, porque con VIA podemos postear tanto ofertas para Brasil como para Argentina, como para México, etcétera. Pero a nivel europeo hay otras plataformas. En España existe una que es una especie de Tinder para developers que se llama Jobby, que se puede utilizar. Ahora no utilizamos solo plataformas para poner job posting, también utilizamos canales de Slack, canales de Telegram. Lo importante es moverse donde se mueve el talento. Entonces, que no nos limitemos solo a una tipología o de forma reactiva esperar que la gente aplique, porque mucho del talento que traemos también es talento que está activamente, no está activamente buscando. Entonces, hay que moverse en los canales donde se mueven. Si es un meetup, si es un grupo donde van a hablar, no sé, de Python, un webinar, todos estos canales son canales tan interesantes como un job board para atraer el talento que estamos buscando. María, una pregunta de follow-up. ¿Podrías darnos una idea de qué porcentaje usas, o sea, del porcentaje, del 100% de los puestos que estás buscando, en qué porcentaje usas las diferentes plataformas? Sí, lo que mejor funciona no es una plataforma, es un sistema de referral que tenemos interno, ¿vale? Porque funciona mejor, porque el talento atrae talento y si la gente está contenta atraerá más gente para tu empresa, ¿no? Para nosotros, Belvo, la mayor fuente de reclutamiento es el referral. Otras de las plataformas que funcionan, LinkedIn obviamente funciona bastante bien a nivel internacional, no para posiciones tecnológicas, porque muchas de las posiciones tecnológicas ni siquiera tienen LinkedIn, entonces hay que buscarlos en sitios más específicos, ¿ok? Entonces yo diría la primera referrals, la segunda LinkedIn y después hacemos mucho direct search internamente. Tenemos también posiciones externalizadas con varias agencias, algunas en México, algunas en Brasil, algunas en Europa, pero lo que nos funciona mejor es referrals, LinkedIn y direct search interna. Súper. Gracias. Una pregunta para Pamela. ¿Cómo se recluta un equipo internacional que vive bajo los mismos valores y cultura de la empresa? Ok, buena pregunta. Pues me parece súper importante sobre todo definir el proceso, ¿no? Y dentro del proceso poder validar el fit cultural y poder definir si estas personas que estás trayendo a la compañía creen y se identifican no solamente con los valores, sino también con el propósito y con la misión de la compañía, ¿no? Que realmente compren la misión de por qué estamos todos trabajando, por qué yo estoy trayendo más talento, porque las personas de producto están trabajando en hacer una mejor solución para los consumidores, que realmente sean personas que se identifican y que van a trabajar por esto. Y creo que también es muy importante el poder capacitar a los líderes, o sea, porque una vez que los traes, ok, pues vienen con los valores, se identifican en papel muy buenos, hacen un buen caso práctico, pero cuando los traes a la compañía es súper importante también mantenerlos enganchados, ¿no? El famoso engagement. Es importante que los líderes estén al pendiente del equipo y más ahora que estamos atravesando pues una pandemia, más allá de saber, oye, cómo vas con las métricas, con tus objetivos, también es cómo estás, cómo te sientes, escucharlos, más allá de simplemente el progreso en su posición. Claro. Y definitivamente han convencido a inversionistas, ¿no? Con su serie G recientemente, unos 400 millones, si no me equivoco. Entonces, pues, convencer a talento una vez habiendo convencido a inversionistas, pues puede ser más fácil. Pamela, ya tocaste un poco en el tema hablando de la compensación entre México y Argentina. Pero ¿cómo se puede crear un plan de compensación atractivo para candidatos que están en diferentes países?
Uf, eso es importante y sobre todo, sabes que creo que es clave, no solamente los rangos que tú vas a probar, sino también cómo vas a llevar la nómina, porque hay empresas que hoy no tienen, por ejemplo, una entidad en Argentina, por ejemplo, no tienen una entidad en Brasil. Y entonces tienen que acudir a outsourcings que muchas veces te cobran hasta el 50% de la nómina mensual de esta persona. Entonces, obviamente en términos de costos, pues lo que te vas a ahorrar quizás en los rangos salariales, pues lo terminas pagando a una maquiladora de nómina, ¿no? Entonces, creo que es muy importante definir, uno, tu presupuesto, dos, también hacer un mapeo. Es, cómo está la gente, o sea, los perfiles que tú estás necesitando, cómo están pagados en este país. Y quizás, o sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, hay algunas personas que trabajan como freelancers, entonces o sea, funcionan como una especie de proveedor para la compañía y hay empresas que lo hacen de esa forma. Hay otros que, te digo, ya tienen una entidad, entonces se vuelve mucho más fácil. Y hay otros que recurren a un outsourcing que pague a las personas que contratas. Pero creo que es importante, te digo, a partir de tener un presupuesto, saber cómo puedes llegar a ser competitivo. Y sí creo, o sea, en mi opinión, no es tan sencillo como simplemente tener un plan de compensación internacional, porque cada país es completamente distinto. Y algunos de los beneficios que en México no hacen sentido, en España o en Argentina, son como muy particulares. Entonces, bueno, en Colombia también, por ejemplo. Entonces, diría, yo creo que yo armaría algo personalizado de acuerdo al país. Ok. Siguiendo en la línea de cultura laboral, María, tiene una misión en Belvo de meter tecnología a la industria financiera y eso ha de atraer muchas personas, ¿no? Al reclutar en diferentes países, si se tiene que decidir entre valores y habilidades profesionales, es mejor decidirse por alguien con valores deseados, pero que se tenga que enseñar las habilidades profesionales, o al revés, alguien con habilidades profesionales que se tenga que enseñar los valores. Bueno, nosotros queremos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Una cosa no implica la otra. Entonces, a la hora de hacer el proceso de selección, tenemos los valores de empresa, porque como tú bien has dicho, somos el motor de una nueva generación de servicios financieros para Latinoamérica a través de una plataforma de APIs. Entonces, la primera cosa que es lo más importante es la motivación. ¿Por qué quieres ser parte de la empresa? Eso es key. Porque una persona cuando está motivado está apasionado por lo que hace, ¿no? Y al estar apasionado estás al 100% haciendo lo que te gusta y te lo pasas bien encima. Entonces, nosotros tenemos definidos una serie de valores que analizamos durante las entrevistas a través de preguntas por competencias y respondiendo un poco a tu pregunta, no contrataríamos ningún rockstar que no se sintiera afín con los valores de la empresa. O sea, una persona que sea muy buena técnicamente, pero que después no sea un team player, no es una persona para Belvo. Pero sí buscamos el mismo nivel de excelencia a nivel tanto de en España se dice amor a la camiseta, ¿no? Como los jugadores de fútbol, que tú estás ahí porque te gusta realmente lo que estás haciendo y te apasiona lo que haces. Y eso te ayuda muchísimo a crecer tanto profesionalmente y analizar también qué cosas tiene que crecer ese profesional también para hacerse mejor dentro de Belfo. Eso también es que no es solo traer, sino retener, como decía Pamela, es key también, ¿no? Todo lo que es turnover es algo que nos lleva de cabeza a todos los de People o de recursos humanos y todos sabemos el valor de traer a una persona, hacerle el onboarding, hacerle el training, bla, 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 y después un día dice, ay, ya no. Entonces hay que tener atención, no hay una fórmula mágica, hay que hacer muchas cosas, pero yo jamás contrataría a alguien cuyos valores no sean alineados con la empresa y tampoco contrataría a alguien malo técnicamente en ninguno de los departamentos. Entonces hay un mínimo estándar, porque si no vas a por la solución rápida y lo que va a pasar es que te vas a arrepentir y es mucho peor la consecuencia porque te va a hacer reaccionar en vez de poder anticipar los problemas. Eso, en mi opinión, es key. Ok. Gracias. Veo que el público está empezando a hacer preguntas. Nada más quisiera recordarle a todos que tenemos el botón de Q&A abajo y ahí pueden hacer preguntas. Si les gusta una pregunta, pueden ponerle like. Hasta ahorita tenemos 2 y
antes de terminar la charla nos pasaremos a las preguntas del público. Entonces pueden ir ahí anotando. María, un poco de follow-up. Hablaste del onboarding, pero más allá, la comunicación es un pilar en cualquier organización. Cuando se trabaja con equipos internacionales, hay retos y cambios que se tienen que implementar para lograr una comunicación exitosa. ¿Qué recomendaciones tienen para mejorar la comunicación de un equipo internacional? Yo he trabajado solo en equipos internacionales, entonces desde un principio siempre he pensado en, y además yo soy de filosofía, ¿no? Nos gusta pensar las cosas, entonces básicamente he pensado en el término de comunicación, siempre intentando hacer con que los canales fueran más atemporales, tuvieran en cuenta las diferentes time zones, que fuera algo que todo el mundo se sintiera cómodo, respetando también las diferencias culturales entre cada uno. Pero para mí lo más importante de la comunicación es que sea una comunicación que sea asertiva, también es el estilo de personas que buscas con una comunicación pragmática, y tienes que adaptarte. Hay cosas que no sé, en Argentina, esto lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Pero hay cosas que en Argentina suenan bien y que en México no. O hay cosas que una portuguesa como yo hace, por ejemplo, cuando vemos a alguien damos 2 besitos, ahora no con COVID, pero que para un ruso eso es como muy raro. Entonces, te vas acostumbrando y vas analizando las diferentes culturas. No sé, el otro día compartía con el resto del equipo un diccionario entre mexicano y castellano para que nos reímos un poco de las diferencias. Pero yo creo que la comunicación, ya sea en un equipo internacional, un equipo nacional o en cualquier tipología de equipo o dinámica, es fundamental y es algo que se tiene que ir trabajando. Entonces, cada uno va encontrando sus pequeñas cosas, ¿no? Nosotros somos un equipo híbrido desde el principio, tenemos gente en persona en la oficina, tenemos gente que va de vez en cuando a la oficina y tenemos gente que está solo en remoto. Entonces, las dinámicas tienen que funcionar para todos, ¿no? Tanto podemos hacer unas birras en la oficina o unas chelas, como dicen en México, como podemos hacer unas chelas online con todo el equipo. ¿Qué cambian? No vamos a estar hablando en castellano si está todo el equipo. Tenemos 14 nacionalidades diferentes. Tampoco hablamos solo en portugués. No, lo que hacemos es hablar en inglés, que es el idioma oficial, y a veces hacemos un Spanglish o un Portuguenglish, algo así para que todo el mundo se sienta cómodo y intentar hacer siempre, ah, intentar utilizar el lenguaje universal, ¿no? Esta semana sacamos un blog post sobre la cultura de los memes que tenemos para comunicarnos y yo creo que lo más importante es que todo el mundo esté abierto, que nadie se tome demasiado en serio y cuando tiene preguntas que pregunte, porque igual a veces es solo alguna palabra que nos suena raro o que no estamos acostumbrados, pero te vas acostumbrando con el estilo diferente. Un francés no habla igual que un mexicano, que no habla igual que un argentino ni con un brasileño, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez con Internet, acceso a la información, con Netflix, con todas las series que tenemos ahora de México, de Brasil, de España, yo creo que cada vez nos acostumbramos más a una jerga que no es la nuestra y a un wording que al final adaptamos como el nuestro mismo, que acaba siendo un popurrí de en una frase dices palabras que puede pertenecer a México, a España, a Brasil, etcétera, pero que al final todos preguntamos, todos hablamos y creo que todos tendrían que hacer este esfuerzo, ya sea en un equipo internacional, nacional, o hasta en una conversación a dos. Concuerdo, y un fun fact que puedo agregar es que una de las exportaciones más importantes de México son las telenovelas. No nada más se ven en Latinoamérica y España, pero también se ven en el Medio Oriente y no sé dónde. Pero eso es un fun fact. Pamela, se habla mucho de construir equipos diversos. ¿Cuál es la forma correcta de implementar políticas que promuevan la diversidad y la inclusión en la contratación y la cultura de trabajo? Ok. Pues creo que cuando se habla de diversidad puede ser muy amplio, ¿no? ¿Qué es diversidad? Background, género, raza. Lo más importante creo que es saber de dónde partes, cómo está hoy tu equipo, cuántas mujeres tienes, de qué universidad, o sea, al final entender cómo está tu base hoy y hacia dónde quieres llegar. Y como te decía, creo que
En México, pues la verdad es que sobre todo en empresas de tecnología está muy marcado, o sea, es un estándar, no sé, María, ahora nos contarás, por lo menos aquí en México, al menos el 70% en empresas de tecnología son hombres y el 30% mujeres. Y si nos vamos ya a los equipos de tecnología, desarrolladores, producto, todavía es mucho más marcada la diferencia. Entonces, cuando hablamos de diversidad, o sea, creo que tampoco no hay una forma correcta de hacerlo porque todos estamos empezando. Entonces, más bien es definir qué causas o qué tipo de diversidad, con cuál vas a empezar, porque también si dices, bueno, quiero empezar y traer equipos diversos, entonces abarcas mucho y no logras, ¿no? Entonces, primero, a partir de cómo estás hoy, cómo está tu equipo, qué tipo de diversidad quieres atraer y a lo mejor en los primeros 6 meses te enfocas en alguno, los siguientes... y saber dónde, qué equipos tienes, digamos, como focos rojos y dónde tienes que traer más diversidad. Y empezar también dentro de las ternas, hacer búsquedas mucho más enfocadas a traer ese tipo de diversidad que quieres. Algo que también, bueno, yo he aprendido a través de los años es que muchas veces las mujeres no somos tan activas en LinkedIn, por ejemplo. Las mujeres típicamente, si no cubrimos la mayoría de los requisitos en una publicación, no nos vamos a postular, mientras que los hombres sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos que cambiar, para traer más diversidad, tenemos que adaptar nuestras publicaciones, las palabras, ¿no? Y decir, queremos conocerte, si no cumples con el 100% de los requisitos, estamos encantados de poder entrar en contacto contigo. Quizás si sabemos que las mujeres se tardan más en contestar, por ejemplo, cuando mandamos una invitación para una entrevista, por ejemplo, entonces empezamos primero contactando mujeres, luego vamos metiendo hombres dentro del proceso. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero sí está muy claro qué tipo de diversidad quieres traer, con cuál vas a empezar. Y dentro de las ternas también es mucha capacitación a los hiring managers, porque no es nada más quiero ser diverso y quiero ser una compañía por ser cool, ¿no? Porque está de moda, sino realmente concientizar por qué es importante tener equipos diversos. ¿Qué pasa cuando no tenemos equipos diversos y todos estamos sentados dentro de una sala? Todos tenemos el mismo background, todos hablamos el mismo idioma. En ese tipo de ambientes o equipos no traemos ideas distintas. Estamos todos opinando lo mismo y realmente hay muchas ventajas de traer equipos diversos. Luego que ya tienes el equipo diverso, ¿cómo haces, cómo trabajas en un programa para que ellos se sientan a gusto, para que se pueda y para que puedan ser quienes son dentro de la compañía? Y te puedo contar que acá en MOOC, por ejemplo, tenemos muchos grupos, desde mentorships para mujeres, tenemos también grupos de New Pride, por ejemplo. Entonces, no solo se trata de traer a la diversidad, sino como ya estando en la compañía se sienten motivados, encuentran personas también como ellos y se sienten libres de poder expresar pues su propia individualidad. Claro. Ahí, Pamela, puedo compartir que Runa hizo un estudio bastante completo justo de la brecha salarial de género, en donde se entrevistaron a 450 mujeres y tenemos el reporte y ahorita lo vamos a poner en chat por si alguien lo puede ver después de la charla. Está muy interesante y ahí se pueden ver muchas estadísticas justo de diferencias de género. Bueno. Noel, si me permites añadir algo, Sí. Pamela, nosotros utilizamos, por si os sirve también, nosotros no publicamos ninguna job description sin pasarla antes por un tipo de programa que analiza si el lenguaje que estamos escribiendo en la job description es más femenino o masculino, ¿ok? Entonces, esto yo creo que ayuda también porque a nivel de educacional acostumbras tener más profesores que profesoras, a nivel de jefes tienes mucho más jefes masculinos que femeninos y quieras o no es algo que a veces ya tenemos incorporado, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a analizar qué palabras a través de PNL deberíamos utilizar para que no fueran solo masculinas. Y un consejo a todas las mujeres, no hay que tener miedo ni por responder a una oferta en LinkedIn, ni por cambiar de trabajo, ni por decir al marido que hoy cocinas tú. O sea,
todo depende de la educación que nosotros mismos tenemos y damos a las personas que nos rodean también. Entonces, el Empower es muy bonito en teoría, pero hay que empezar a aplicarlo con la gente. Si vemos a alguien en un autobús, pues las niñas ya no tienen por qué ser princesas, pueden ser programadoras y pueden ser ingenieras y pueden construir puentes y casas también, no solo los hombres. Y yo creo que eso es algo que todos debemos empezar a pensar, no solo pensar porque queda bien y es moda con lo de somos todos diferentes y tal. Hay una base de educación que todos nosotros formamos parte a nivel individual, a nivel micro, y que podemos ayudar a todo el mundo a hacer esto. Nosotros también hacemos mentorship. Me rodeo bastante, nos rodeamos bastante también en bastantes foros para mujeres tech. En Belvo estamos orgullosos de tener algunas mujeres ingenieras, especialmente en México, cosa que encontramos más, que quieras o no, en Europa, porque a nivel de lo que es formación hay muy poca gente saliendo de las universidades. Ahora están haciendo más bootcamps y todo eso y tienen otro tipo de formación, pero es algo que yo creo que nosotras como mujeres y todos los hombres que nos acompañan, por supuesto, también pueden hacer y ayudar. Ya no vivimos en una época de Disney, lo sabemos, y no tenemos por qué ser así, ¿no? Podemos ser cualquier parte del personaje de cualquier película que queramos. Muy bien dicho. Estoy completamente de acuerdo. Pamela, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para equipos que trabajan de forma asíncrona en diferentes zonas horarias? Okay. Sí, es importante. Creo que cada vez más, y no solamente es un tema generacional, se vuelve importante movernos por objetivos, no por horarios. Entonces, obviamente para ciertas reuniones sí hay que buscar tener estos horarios, digamos, si estás trabajando con Europa, pues horarios que tampoco sean tan invasivos para ellos, pero en general te diría que más que poner un horario fijo, tenemos que trabajar de acuerdo a objetivos, y con esto confiar también en las personas, en que teniendo claro lo que tienen que lograr, cuentan con el apoyo de los líderes, de las herramientas que se tienen, pero que cada uno puede también tener esta libertad para organizarse y trabajar entendiendo ya bien lo que se espera de cada uno. Claro, y bueno, Nubank está primordialmente en Brasil, ¿no? Que están 2 o 3 horas adelante. Belvo también tiene oficinas en España, Brasil y México, y equipos bueno, gente por todas partes. En Runa también estamos bastante dispersos entre Europa, México, y a ver si pronto entra alguien en Asia. Sí, ahí es que Noel, yo creo que también me gustaría agregar, o sea, con lo que comentas de los equipos que están como estamos regados, creo que es importante también definir, porque pronto también llegas en un momento donde todos estamos frente a una computadora todo el día, ¿no? Y eso llega a ser súper cansado. ¿Cómo te aseguras que realmente las reuniones son necesarias? Entonces, ahí digo, hay muchas metodologías para lograrlo, pero realmente cuestionarnos si lo que estamos buscando resolver en una reunión se puede resolver por otro medio, ¿no? Por Slack, si se puede resolver por mail, si puedes armar una tabla y pedir que te pasen comentarios. Y eso creo que también ayuda a evitar este famoso burnout, y que realmente cuando haya interacciones sean necesarias, y todos sepamos para qué vamos a la reunión, ¿no? Claro. Y similar en el tema de, bueno, equipos internacionales, ¿cuáles son los cambios? Esta pregunta es para María. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer al proceso de contratación cuando se busca un equipo internacional? Yo en el proceso en sí no he hecho absolutamente ninguno. Lo que he hecho es en la forma de buscar el talento, ¿ok? Porque tú tienes que empezar a traer a alguien que ya no vive en la misma ciudad, que ya no vive en el mismo círculo, que ya no estudió en la misma universidad, ¿no? Entonces el cambio fue más ahí, buscar las fuentes adecuadas, buscar las universidades key, buscar exalumnis, buscar los grupos de Slack, los de Telegram, etcétera. Pero el proceso en sí no lo he cambiado. Nosotros en Belvo lo que hacemos es un proceso de share decision, porque tenemos un proceso en que queremos evitar el bias
a todo costo y quieras o no, hay personas que te caen mejor a los primeros 4 segundos y otras que te caen peor a los primeros 4 segundos. Entonces, analizarlo de una forma mucho, bueno, less bias de lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestro día a día, pero el proceso en sí no ha cambiado. Lo que obviamente tenemos que adaptarnos a nivel de horario, como decía Pamela, porque yo no puedo estar poniendo entrevistas a las 9 de la mañana en Barcelona, cuando en México son como las 4 de la mañana o en Brasil son otras horas, ¿no? Entonces, nosotros lo que empezamos a utilizar son nuevas herramientas, por ejemplo, herramientas que nos permiten mirar en diferentes usos horarios si las agendas funcionan bien, porque yo tengo mi equipo distribuido, tengo una persona en Barcelona, una persona en Brasil, en São Paulo y otra persona en Ciudad de México. Entonces, a veces poner una persona tech que está trabajando, no sé, en Argentina, con una persona de People que está trabajando en Brasil y otra persona que está trabajando en México para hacer un roleplay durante una entrevista, el tema de las agendas nos vuelve locas, ¿no? Porque para tener todos los temas horarios. Entonces, lo que buscamos son herramientas. Yo creo que a veces a nivel de recursos humanos o de People nos enfocamos mucho en todo lo que no tenemos. Yo creo que es mucho más fácil ahora, con el acceso a toda la información, en enfocarnos de qué existe en el mundo que podemos utilizar y cuánto nos va a costar y hasta qué punto vamos a pagar. Entonces, ahora mismo existe, no sé, tienes el Calendly que te puede poner agendas de varias personas en el mismo uso horario. Tú puedes bloquear exactamente qué uso horario quieres hacer para focus time para tus cosas con otras personas y ves también los calendarios del candidato. Le puedes pasar solo un link y que él ponga ahí, ¿no? Entonces, eso hace con que el proceso sea mucho más fluido. A nivel de, bueno, no hacemos tantas entrevistas físicas, obviamente, esto ahora se siente mucho con el COVID. Nosotros siempre hicimos entrevistas internacionales porque la persona puede estar en cualquier parte. Entonces, para nosotros no cambió mucho. Obviamente, no puedes analizar la parte del lenguaje no verbal tanto como puedes analizar estando físicamente, o sea, si yo abro la puerta a alguien y la persona cree que soy la office manager, no es lo mismo que si abre un link y ya sabe que va a ver a María Santos y que es Head of People, ¿no? Entonces, hay una parte que te pierdes del lenguaje no verbal, o si se mueven mucho las piernas debajo o tal, solo puedes ver de aquí para arriba, ¿no? Yo ya he hecho, la mayor anécdota que tengo en mi carrera fue muy al principio, cuando aún estaba haciendo headhunting y estaba entrevistando a un alto directivo de una empresa que ganaba un pastón de más de 6 cifras y le he dicho, oye, ¿puedes apuntar esto? Y él se levantó de la entrevista que estábamos haciendo online y estaba con traje y corbata, pero debajo estaba en calzoncillos. Entonces, hay ciertas cosas que varían, pero nosotros somos animales que nos adaptamos. Somos así desde el principio, ¿no? Entonces, ahora es una fase nueva que tenemos que adaptarnos. En vez de bloquearnos en pensar en todo lo que no podemos hacer o no podemos ver, pues es empezar a pensar en las formas creativas y las nuevas herramientas que podemos tener acceso y probar con toda la disponibilidad de Internet, ¿no? No es que esto está pasando como fue la fiebre amarilla en España en los años X. Tenemos Internet, tenemos un montón de tools que podemos utilizar y que donde podemos compartir este lenguaje universal, ¿no? Le pones un like a alguien, este es un lenguaje universal, no es algo diferente. Entonces, el proceso lo mantuvimos exactamente igual. Lo que cambió a veces son las formas y la capacidad de análisis que tú tienes, la empiezas a tener de una forma bastante diferente, ¿no? O sea, si la persona entra en la entrevista y está en albornoz en vez de estar vestido, ¿no? O si llega tarde a una entrevista que es online y que dura 45 minutos. O si cada vez que le haces una pregunta no te responde de forma directa y empieza a mirar para uno de los lados. ¿Qué está pensando o está inventando? Esas son cosas que también puedes analizar en una entrevista en persona. Entonces, es más enfocarte en lo que tienes y en lo que puedes conseguir ahora y en la rapidez. Igual estás en una entrevista de un tech y te suelta una framework que nunca escuchaste hablar en la vida.
estás en la entrevista online, puedes googlear y ver de qué te está hablando y responderte en real time. Para mí el acceso a la información es key y con eso adaptas todos tus procesos. Los procesos están hechos para ser enablers, no para ser un blocker a que las cosas pasen. Entonces, a nivel de formato de entrevista, no lo hemos cambiado, seguimos teniendo los varios steps con las varias personas involucradas. Intentamos que la logística sea la menor posible a través de las nuevas tools. Interesante, definitivamente like es una palabra internacional ahora y hablando de likes, quisiera hacer una última pregunta preparada y después pasar a las preguntas del público, donde ya hay 12 preguntas. Ya le pueden poner like a las preguntas para subirlas en el ranking y en ese orden iremos con las preguntas. Entonces, la última pregunta preparada es para Pamela. ¿Cuáles habilidades se buscan en un empleado que va a trabajar en un equipo diverso? Entonces, las habilidades de un empleado que trabaja en un equipo diverso. Ok, pues tiene que ser una persona capaz de adaptarse, ¿no? Una persona también muy empática, muy respetuoso también de las diferencias. Y alguien yo creo que también, o sea, porque creo que tenemos todos diferentes personalidades, pero que tenga esta capacidad de también poder incluir al equipo, ¿no? Identificar que alguien no se está adaptando y cómo también lo puedes traer a la conversación, cómo le da seguridad. Entonces creo que en general tiene que ser personas pues muy conscientes de sí mismos, ¿no? Muy self-conscious para también poder con esto ser empáticos y entender desde dónde vienen los demás, ¿no? Quizás mi background, mi profesión me da ciertas ventajas o ciertos privilegios y cómo puedo hacer que el resto de las personas también se sientan incluidas y que se sientan importantes. Claro. Muy bien. Pues para ser empáticos e incluir a todo el auditorio, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. La primera es de Anónimo. Es una pregunta para María Santos. ¿Cómo definir un programa de referidos de manera efectiva? Yo antes de definir algo, no sé si la respuesta le va a gustar al Anonymous o no, pero antes de referir algo, lo que hago es un benchmark, ¿ok? Yo en cada empresa he tenido un programa de referrals diferente y lo he hecho yo misma para todas las empresas. Entonces, primero analizas qué es lo que te está costando contratar y a quién. Yo aconsejo desde el principio, yo soy una persona de startups, me encantan, entonces todo lo que es hiring implica que vas como un cohete desde el día 1. Nosotros el año pasado hemos crecido un 400% y una de las primeras cosas que he hecho, además de trabajar con vosotros Runa y de contratar una TS y otras tools, la otra cosa que he hecho es poner en un referral system. Ya había uno en la empresa que los founders ya estaban aware de esto, lo que es muy bueno cuando tienes el apoyo de los founders. Nosotros tenemos uno que normalmente los referrals van por seniority, ¿ok? Ahora lo que tenemos es algo bastante básico. Si refieres a alguien senior, tienes una cantidad y si haces un referral de alguien junior, tienes otra cantidad. Para nosotros nos funciona súper bien, pero también es referral dentro de una ATS, porque si no es una locura. Si no es, yo te he mandado este email, no, tú lo contactaste antes. Entonces, para que esté súper transparente todo el proceso, yo primero analizaría el benchmark que hay, también las necesidades de la empresa y también los blockers que tiene la empresa, ¿no? Una empresa que existe hace 10 años, un sistema de referral no puede ser ni será nunca como un sistema de referral de una startup. El más complejo que he hecho era un sistema de referrals que era una empresa que ya estaba más consolidada, entonces que tenía en cuenta no solo el resultado del referral, sino también el esfuerzo. Me explico. Si alguien te pasaba un LinkedIn de un perfil interesante, pues tenía
ahora me lo invento totalmente, no sé, $20 o $50 de un Amazon gift card. Si alguien había contactado a esa persona y le había hecho el primer pitch sobre la empresa, pues el referral serían $100. Si alguien había encontrado a esa persona en un evento y la había traído, había hecho el primer pitch y además esa persona pasaba las diferentes fases, cuanto más avanzaba, mayor era el amount, monte, se dice creo, del referral. Y después, si es el hiring, entonces obviamente ese sería el mayor. ¿Por qué? Porque lo he empezado así, porque al fin y al cabo tienes un sistema limitado de gente que conoces y de sitios donde te mueves. Entonces, yo creo que uno de los mayores errores de los sistemas de referral es no no compensar a una persona que se esfuerza un montón también por traer referrals. Entonces, así no tiene el mismo impacto en la empresa, ni tanto a nivel de budget, ni tanto a nivel del esfuerzo que hace esa persona, porque obviamente estar seduciendo a un candidato hasta que llegue y sea un finalista es totalmente diferente de solo enviarle un LinkedIn o solo pasarte a ti un LinkedIn, ¿no? Entonces hice un sistema que medía todo el esfuerzo en varios steps. Yo lo definiría dependiendo de la tipología de empresa, a la tipología de perfiles que estás buscando, el número de empleados que tienes también, y también cuando tienes que pensar que no es algo written in stone. No hagas un sistema de referral y que quede ahí muerto y vacío para siempre, ¿no? Tienes que ponerle algunos boosts. ¿Te cuesta más una posición? Pues haz un boost para esta posición. Háblalo más veces con el resto del equipo. Haz una reunión con el equipo para ver qué fuentes puedes utilizar también, para ayudarlos también. Ayúdalos a cómo escribir el primer email en LinkedIn de seducción a un candidato cuando es de búsqueda directa. Todo eso te ayuda. No te puedo explicar un sistema que funcione solo. Los sistemas se adaptan a la tipología de empresa. Espero haber ayudado un poquito. Sí, sí, da mejor idea de lo que está sucediendo. La siguiente pregunta se la voy a pasar a Pamela y claro, María, si quieres contribuir también, que es de Anónimo. Para talentos internacionales, ¿cómo puedes elaborar una oferta atractiva? En su experiencia, ¿qué causa ese efecto wow? Además, claro, de la compensación salarial. Creo que es una pregunta medio tricky porque o sea, al final todos somos distintos, ¿no? Y lo que para mí es wow, seguramente para María y para ti, Noel, les da igual, ¿no? Creo que cada uno tenemos una motivación súper, súper distinta. Algo que más allá de tener una oferta o ser la empresa que más paga, porque en mi experiencia yo he estado en empresas que tienen muy buenas compensaciones, pero de pronto han olvidado trabajar en su employer branding o quizás han descuidado la cultura y entonces ¿cómo traen a la gente? Pagando mucho, ¿no? Pero eso obviamente te funciona a corto o mediano plazo. Creo que lo más importante ahí, más que tener una oferta atractiva, es trabajar en tu cultura, trabajar en tus valores, que realmente las personas que están entrevistando, que están buscando y tus colaboradores viven los valores de la compañía, son embajadores, cuando están entrevistando realmente son capaces de transmitir, como decía María, este amor a la camiseta, realmente este amor por la compañía, cómo están comprometidos y casados con la misión de la compañía. Eso creo que es lo que causa el efecto wow. Y bueno, ya apoyados obviamente el equipo de marketing, buscar hacer videos, cápsulas, artículos en los blogs, donde se pueda ver esta cultura y por qué la gente le gusta trabajar ahí, más allá de una super oferta, porque eso yo creo que todos necesitamos más saber que estamos trabajando para algo que tiene un impacto en el mundo, trabajando con un equipo también talentoso, más allá de simplemente me dieron, no sé, fondo de ahorro, vacaciones tantas. Creo que ahí, yo creo que si tratamos de hacer una encuesta nuevamente, para cada uno valora cosas distintas. Si queremos hablar en términos generales, creo que todos en estos momentos valoramos mucho la flexibilidad, el que la compañía confíe en nosotros y que podamos movernos a nuestro speed. Pero sí creo que va mucho más allá de simplemente tener así una carta oferta atractiva. Sí, definitivamente. Yo estoy, Adelante, perdón, María. Noel, yo estoy totalmente de acuerdo y añadiría algo más.
cuando tú haces una entrevista, lo más importante es escuchar qué te están diciendo. Entonces, ¿qué te está contando el candidato? Te está contando, estáis hablando por algo, algo no le estará gustando donde está ahí. Entonces, ¿qué es lo que a él le haría ilusión? ¿Qué le hace the heart beats faster, ¿no? Para muchas personas es muchas cosas diferentes. No siempre es el salario. Además, yo no contrataría nunca a gente que viniera solo por el salario, porque básicamente siempre habrá alguien que pague más que tú en cualquier país del mundo. Entonces, yo creo que es más por escucha a la persona que estás entrevistando, analiza qué respuestas te da y entonces a partir de ahí utiliza la información y pregunta de forma honesta y transparente. Ahí es cuando puedes conseguir el efecto wow. A la gente le gusta ser escuchada como ser humano, desde siempre, ¿no? A todos nos gusta que nos escuchen y que nos tomen en serio. Pues entonces haz esto durante las entrevistas y ya te ayudará. Además, sé muy transparente, no puedes competir con todo el mundo de la misma manera, ¿no? Porque somos empresas de diferente tamaño, con diferentes budgets y en diferentes stages. Entonces, también es importante gestionar las expectativas. No sé, yo en alguna empresa, en alguna entrevista he dicho, oye, no te creas que tenemos todas las pijadas que tienes no sé dónde, porque es la verdad. Si no, lo que vas a hacer es empezar a contratar a gente que va a venir durante un tiempo determinado, que va a tener un impacto en tu cultura de empresa y que va a estar solo por el dinero cuando después tendrás a otra persona que siempre habrá alguien que pague más o sea más bonito o tenga más juegos o whatever. Yo vengo de una cultura de gaming. En el gaming se juega mucho eso de a ver quién suelta más el talonario y implica mucha rotación. Y mucha rotación en un equipo no es bueno, pierdes knowledge. Entonces yo iría más por escuchar primero, ver qué le gusta a cada uno, ser flexible y adaptarte como empresa también a cada uno y que la gente se sienta cómoda y que puedan sentirse genuinamente ellos mismos dentro de la cultura de empresa. Muy bien, sí, de acuerdo en todo. Y bueno, tenemos 5 minutos más para el evento y quisiera ver cuántas preguntas más cubrimos del público. También en el chat vamos a dejar nuestras redes sociales donde pueden acceder la grabación de esta charla si la quieren volver a ver en el futuro y otras charlas que hemos hecho, ¿no? Entonces, todo lo pueden acceder vía nuestras redes sociales. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opinan de referir un contrato en dólares en Latinoamérica? Puede ser para Pamela, vamos con Pamela. En dólares en Latinoamérica. O sea, no sé, la verdad es que me gustaría más bien entender el objetivo por qué hacer en dólares. O sea, creo que hay personas a las que les funciona mucho esto, pero quisiera entender más bien por qué la empresa lo haría de esta forma. Si va a ser más bien por un tema de, o sea, como el esquema que yo platicaba en un inicio de proveedor, que quizás en ese esquema es más sentido por temas de impuestos, qué sé yo, pero idealmente y por temas también de proceso, a mí me parece que sería ideal más bien hacerlo en la moneda de cada país. Pero no sé, María, ¿y tú qué opinas? Yo totalmente de acuerdo. O sea, el dólar cambia. Todo lo que cambia implica una logística y una negociación que no es factible. Y menos cuando tienes un equipo internacional y cuando estás en varios países. Entonces yo haría siempre las negociaciones dentro de la moneda local. Ok, bueno, esperemos eso haya respondido a la pregunta de Francesca. Vamos con la pregunta de Mónica. ¿Cuáles son las principales fuentes para reclutar internacionalmente? ¿Cómo puedo saber qué bolsas son el top para cada país? Y esta se la pasamos a María. Googleando. Okay. Pones top ranking a buscar trabajo y si quieres en portugués pones vagas o utiliza Google. Google tiene todo ahí. Es solo empezar a mirar. Mira tu competencia, dónde está posteando, qué herramientas está utilizando. Así es súper fácil. Haz un benchmark, tarda un poquito más de tiempo y después prueba. Yo hago muchos experimentos, en castellano. Experimentos que son, no sé, voy a probar un
una agencia nueva en Brasil, o no sé, he probado InfoJobs que funcionaba muy bien en España, lo he probado en Brasil y no me funciona nada. Entonces, es prueba y error. No, googleando todos los resultados, encuentra seguramente, yo pongo siempre top, donde encontrar, no sé, senior engineer en castellano, y lo pongo en un buscador en Google, pero pongo .mx, a ver qué me sale el top. Después voy viendo otras empresas donde están posteando y voy probando. Básicamente no hay algunas que te van a funcionar la primera vez. También pasa un montón porque es como la novedad, entonces te ven como una empresa nueva y todo el mundo va a postear, y hay otras que no. El más global de todos que te puedo recomendar obviamente es LinkedIn, que no te va a funcionar para las posiciones tech. Ok. Pamela, ¿agregarías algo a googlear más .mx o lo que sea? Pues creo que además de eso es también empezar a buscar candidatos y preguntarles a ellos, o sea, oye, ¿cómo haces tu búsqueda a ese tipo de personas que te interesa? O sea, es entender dónde está el talento que estás buscando. Y creo que también, o sea, al final vivimos en un mundo súper globalizado ya. Realmente son como 3 jugadores importantes que prácticamente son súper importantes en cada país. Entonces, yo me iría por eso. Y si ya hay alguno como particular, porque hoy, o sea, con todo ese tema de la pandemia empezaron a surgir nuevas empresas de reclutamiento, de outsourcing, que también están siendo bastante interesantes. Coincido con María, googlear. Y al Ok. equipo también, que me he olvidado decir, pregunta a tu equipo también. Si buscaras trabajo, ¿dónde lo buscarías? Así también te van ayudando. Buen tip. Tenemos un minuto más. Le hacemos esta pregunta. Es una pregunta de Manuela, se la voy a hacer a Pamela. En términos de estructura, o bueno, de hecho es para los dos. En términos de estructura, ¿nos pueden contar las dos cómo están conformados sus equipos de trabajo? Ok, me imagino que se refiere al equipo de People. Nosotros somos hasta ahora 10 personas en el área de Talent Acquisition. Estamos divididos por verticales y reportamos a una persona en Brasil. Además de Talent Acquisition, tenemos una HRBP, una persona que lleva el tema de payroll, otra que lleva beneficios y bueno, un doctor. Y así estamos conformados. La verdad es que no es una empresa o sea, con una estructura muy horizontal, también muy flexible. Trabajamos con diferentes áreas para distintos proyectos, entonces hoy quien puede ser mi líder, mañana quizás ya no lo es. Entonces todos venimos con esta apertura de estructuras súper flexibles y adaptarnos a lo que el negocio va necesitando y lo que es mejor. Ok. Nosotros Adelante. 4. Entonces, somos todas generalistas, todas tenemos un background de headhunting, porque obviamente es una empresa muy tecnológica e implica hacer mucha búsqueda directa, y cada una es un poco más especialista en su país. Entonces, tengo una persona en Brasil que es más especialista en términos de relaciones laborales en Brasil, que es bastante complejo el tema laboral en Brasil. Tengo una persona en México, que es Carla, que gestiona toda la parte laboral ahí, pero todas hacemos procesos en cualquier parte del mundo y cualquier tipología de perfil. A mí siempre me gustó trabajar con gente con un background muy específico en headhunting y después de ahí ser generalistas, porque para crecer una empresa hay que hacer mucho hiring. Entonces. Muy bien. Gracias, María. Pues ya nos pasamos un poco de tiempo y quisiera respetar el tiempo tanto de nuestros panelistas como de todos ustedes. Entonces quisiera darle cierre a este panel. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Pamela, por acompañarnos. Les dejamos A nuestras ti. redes sociales en el chat por cualquier cosa. Y los esperamos en el siguiente webinar. Gracias, Pamela. Gracias, María. Gracias a todos. Gracias por el tiempo. Buen día. Gracias. Chao. Bye, bye.